Te saluda Rebeca Segebre y este es tu programa Morning Light Church, la luz de la mañana, tu iglesia en línea. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la oración y por qué es que nosotros los cristianos pedimos al Padre por todo. Así es. Pero antes de eso vamos a hacer nuestra declaración concerniente a la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. La palabra de Dios es lámpara y luz que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos da vida y nos da el poder para vivirla. La palabra de Dios sana nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Así es. Vamos a estar estudiando acerca de por qué es importante, necesario realmente pedir y pedir constantemente. Tengo un libro que se titula Las Señales de la Cruz, y un capítulo de este libro habla acerca de pídeme, te habla acerca de una de las experiencias que tuve en el muro de Jerusalén cuando sentí que Dios me dijo, pídeme. Y de ahí empezó el Señor hace muchos años a enseñarme acerca de la importancia que nosotros, todos los seres humanos, desde el día que Adán y Eva pecaron, para todo necesitamos pedir a Dios. Es más, depender de Él para todo. Esto es lo que Él le agrada y realmente esta es la condición en la que nosotros estamos. Así que si tú puedes entender eso en el día de hoy, tu vida va a cambiar. Vamos a pedirle a Dios por todo y necesitamos pedirle a Dios por todo y Dios se agrada que le pidamos. La oración es hablar con Dios y lo más lindo, yo digo siempre, la mejor noticia del mundo es que Dios te ama. Dios Todopoderoso, Creador del universo, te ama. Y la segunda mejor noticia es que quiere hablar contigo. Él quiere que tú te acerques y hables con Él. Quiere comunicarse contigo. ¿Por qué lo digo que es la segunda mejor noticia? Bueno, pensemos en nuestros padres terrenales. Lo mejor que podemos tener es un padre amoroso. Y lo segundo, un padre que tiene tiempo para hablar con nosotros y también que nosotros podamos llevarle a nuestros padres nuestras necesidades, ¿cierto? Bueno, es nuestro Padre Celestial, es ese Padre amoroso al cual tú puedes llegar con tu petición. Pero mi condición, yo necesito conocerla, entender que en mi condición de humanidad necesito todo y todo proviene de Dios. O sea, Él es mi fuente. Yo necesito que no solamente esa es la realidad de mi vida, sino que yo necesito aceptarla, ¿ok? Delante de Dios en humildad. Pero sabiendo que podemos llegar a su trono de manera confiada. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio el camino. Así es. Vamos a ir confiadamente ante su trono con nuestras peticiones. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 7. Él dice, en la Reina Valera dice, pedid y se os dará, ¿cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad, llamad y se os abrirá. En la Nueva Traducción Viviente, la manera en cómo se dice o como está traducido, no solamente en la Nueva Traducción Viviente, sino en algunas traducciones en inglés, cuando uno traduce del inglés al español, dice, pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando, ¿verdad? No solamente pide, sino pide, sigue pidiendo y entonces se te dará, ¿cierto? O busca y sigue buscando y vas a hallar. Entonces es importante, y si lo vemos en el contexto de lo que Jesús enseñó acerca de la oración, Él mismo Él nos enseñó a ser insistentes, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo de la manera que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y lo encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Eso está en Mateo 7, versículos del 7 al 8. Y es muy importante, si tú hoy tienes una necesidad, que tú recuerdes esto. Las palabras de Jesús. Pide. Sigue pidiendo. Pide y sigue pidiendo. Pero ¿por qué cosas pedir? A veces nosotros decimos, sí, está bien, pero ¿con qué voy a molestar yo a Dios? ¿Verdad? Así que bueno, en este programa yo quisiera hablarte acerca de algunas cosas que el mismo Jesús dijo allí en Mateo 7. Él dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Entonces Jesús te está diciendo allí qué cosas podemos pedir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Entonces Él está diciendo que está bien pedir por pan. ¿Qué significa el pan? El pan significa las necesidades diarias. En la oración del Padre Nuestro, Jesús también nos dice que nosotros debemos pedir el pan de cada día, dánoslo hoy. Por lo tanto, Él nos está animando a que nosotros llevemos. ¿Qué podemos llevar a Dios en oración? Exactamente, podemos llevarle nuestras necesidades diarias.
Cuando tú lo haces, tú estás diciéndole, Señor, yo no soy independiente de ti, yo dependo de ti. Tú eres mi fuente para mis necesidades diarias. Sí, ya Dios conoce tus necesidades diarias antes de que tú las pidas, pero no dice que no las pidas, dice que las pidas, porque es una manera de nosotros entregarle al Señor el control de eso y decirle, tú eres mi fuente, Señor. Y de nosotros no olvidarlo también. Así que una de las cosas que podemos pedir es por las necesidades básicas, las necesidades cotidianas, el pan de cada día. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? De acuerdo a su voluntad, que nosotros podemos estar seguros que vamos a recibir. Podemos pedir por nuestras relaciones, porque las relaciones, ¿cómo se rompen? Cuando nos ofendemos, cuando hemos pecado contra el otro contra nosotros. Y Jesús dice que podemos orar y decir, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que nos enseñe a perdonar, porque en este mundo hay relaciones rotas, las relaciones se rompen, las relaciones se dañan, es algo que el Señor sabe desde el día de Adán y Eva, ¿cierto? Ahí Adán y Eva se pusieron a pelear el uno con el otro, pero el Señor trajo al Cordero, ¿verdad? Como símbolo de aquel Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Y Él está allí, listo, Él dice que Él perdona nuestros pecados, nosotros podemos pedir al Señor que nos perdone y también nosotros podemos pedir al Señor que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Algo más que nosotros podemos pedirle a Dios es por cualquier cosa que Él nos haya ofrecido en una promesa en su palabra. Es importante que aprendamos las promesas de Dios para que nosotros podamos pedirle a Él en su palabra. Y una de las más hermosas de todas, de la misma boca de Jesús, es la paz. Él se llama el príncipe de paz. Pero adicionalmente a eso, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿cierto? ¿Sabes? El Señor dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, hermosísimo, dice, les tengo un regalo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Yo creo que en esta época que estamos viviendo, paz en la mente y en el corazón es algo invaluable, muy valioso para todos nosotros. Y es un regalo de parte de Jesús para ti y para mí. Así que tú puedes pedir paz. Paz en medio de la tempestad, ¿sabes? Tal vez el mundo entero puede estar pasando por tormentas no solamente financieras, sino a veces mentales, pensando en qué puede pasar aquí, puede pasar allá, pero tú y yo estamos en el barco del Señor y Él declaró paz en ese barco. Si tú estás allí, Él dice, tengo un regalo para ti, entra a este barco, aquí está paz con Dios y luego paz en el alma y en el corazón. Hermoso regalo de parte de Dios. Gracias, Señor, porque en estas circunstancias que estamos viviendo, en esta pandemia que está alrededor de todos nosotros, ¿verdad? En el mundo entero podemos entender la importancia de ese regalo que Jesús nos dio. Paz con Dios, para aquellos que mueren, que sentimos mucho pesar por aquellas personas, aún cristianos, pastores, líderes que han muerto por este virus, pero ¿sabes qué? Ellos murieron en paz con Dios. Pero también cuando tú estás trabajando, tú tienes tu familia, tú tienes tu trabajo, tú sales a la calle en fe en Dios, tú puedes salir con paz en la mente y en el corazón, aunque las noticias digan algo diferente. ¿Por qué? Porque es un regalo de parte de Dios. Y tú lo puedes pedir, Señor, tú conoces nuestra naturaleza, tú sabes que estamos en este mundo y tenemos temores. Nosotros tendemos a la negatividad, tendemos a pensar en todo lo malo que va a pasar, Señor. Dame ese regalo, paz en la mente y en el corazón, ¿verdad? Pero a veces podemos estar frustrados, por supuesto, porque a veces pedimos al Señor cosas que no nos convienen y no las vamos a recibir. Es más, antes de seguir con todas estas cosas que podemos pedirle al Señor, y tengo una lista de ellas, vamos a meditar en lo que dice el apóstol Santiago. Nos explica claramente lo siguiente. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman. Está hablando aquí Santiago, el apóstol, acerca de las cosas que no recibimos. ¿Y por qué no las recibimos? A veces las pedimos, las deseamos, pero es porque las envidiamos. Mira lo que dice. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y dice, y después piden y no reciben. ¿Por qué dice Santiago? Porque piden de una manera incorrecta, ¿ok? Por supuesto, si tú estás pidiendo, envidiando, con luchas
y simplemente no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Dios es un Dios amoroso. Él está listo para darnos todo lo que necesitamos. Él dice, si tú que eres padre, ¿verdad? Y ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas buenas a todos los que le pidan? Bueno, pero ¿sabes qué cosas buenas podemos pedir? Hay cosas maravillosas en la Biblia que son también promesas. Una de ellas es nueva fuerza. Yo no sé tú, pero también en esta época que vivimos las cosas nos cuestan un poquito más hacerlas. Yo no sé tú, pero cuando salgo con mi mascarilla, ¿verdad? A veces hay muchos chistes alrededor de eso que dicen que las personas a veces no escuchan a menos que se quiten la mascarilla. Bueno, yo escucho con la mascarilla, pero a veces no puedo ver, ¿verdad? Cuando te colocas esto. Y a veces nos cansamos más por todas las cosas, las maneras diferentes en las cuales estamos trabajando y haciendo las cosas. Así que hay una promesa de Dios en Isaías 40:29 que dice que Él da poder a los indefensos y le da fortaleza a los débiles. Eso está en Isaías 40:29. Y tú puedes decirle eso al Señor si tú te sientes cansada, te sientes débil, te sientes incapaz de lograr algo que tú necesitas hacer, algo que Dios te asignó, como es de ser una buena madre, un padre que puede ir, trabajar y traer a su casa el sustento. Tú puedes decir, Señor, dame fuerzas, porque sabes que me siento indefensa o me siento débil o me siento cansada. Él te da nuevas fuerzas. ¿De dónde vienen esas nuevas fuerzas? Vienen del Señor. Hay inmensidad de versículos en el cual el Señor nos promete que Él nos da nuevas fuerzas, fuerzas como las águilas. Dice que nos da fuerzas que hasta los jovencitos a veces se cansan, ¿verdad? Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor también te puede dar libertad de los temores. Y yo sé que en alguna otra ocasión, en algún otro momento de la vida, tal vez a veces antes de la pandemia, las personas estaban más enfocadas en las cosas materiales. Tal vez en ese nuevo carro, esa nueva casa, no está mal. El Señor nos quiere dar cosas buenas. Pero en este momento hay otras cosas que nosotros las vemos como maravillosas, como por ejemplo, libertad de todos mis temores. Cuando hay temores alrededor, cuando hay tantos rumores de cosas a las cuales tú les podrías tener miedo, que el Señor te libere de tus temores es un gran regalo y es una promesa de parte de Dios. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Qué debemos hacer? Él oró. David oró. Él dice, yo oré al Señor y Él me respondió y me libró de ¿cuántos temores? De todos mis temores. De todos mis temores me libró. Es hermoso. El miedo es una horrible sensación. Todos lo hemos experimentado. Pero nosotros podemos vivir en libertad. Dios quiere que tú vivas una vida libre. Que tú puedas hacer lo que necesitas hacer y que no te detengas simplemente por temor. Así que ora a Dios y dile, Señor, Dios, ayúdame a vencer todo aquello que me causa temor. Ora el Salmo 34. Yo quiero que aprendamos a orar los salmos. Más adelante vamos a estar hablando acerca de cómo orar los salmos, porque es muy importante que oremos la palabra de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerda, siempre te he enseñado que la palabra de Dios y la oración deben ir unidas. Entonces una manera linda es aprender a cómo orar con los salmos. Y esta es una de las maneras, ¿verdad? Con este Salmo 34. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Sabiduría. Él dice que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos las va a dar. Entonces, pidamos sabiduría en todo momento, en toda decisión de negocio, de emprendimiento, de ministerio, personal, de relaciones. Si necesitan sabiduría, dice Santiago, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Él no te va a decir, a reprochar, wow, mira qué petición me hiciste, quieres sabiduría, ahora quieres ser como Salomón. No, Dios dice que Él nos va a dar esa sabiduría. Muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino elegir. Es exactamente lo que dice en Proverbios 8, donde dice que la sabiduría está ahí en las encrucijadas del camino. ¿Cuál camino tomo? ¿Verdad? ¿Cuál camino puedo elegir? Ahí está la sabiduría de Dios para guiarte en cuál camino seguir, cuál decisión tomar. En estos momentos en donde más que nunca, como estos de la pandemia, necesitamos saber, Señor, ¿será que no sea hasta para el colegio? Nosotros tenemos que ahora que pedirle algunas cosas que ni siquiera llevábamos a Dios en oración. Ahora lo llevamos a Dios en oración, pidiendo sabiduría. Señor, ¿qué trabajo tomo? ¿Cierto? ¿Qué ruta tomo? Porque a veces las congestiones son grandes en algunos lugares. Por lo menos yo vivo en los Estados Unidos y de la noche a la mañana puede haber un grupo de personas que se están reuniendo en algún lugar. Así que necesitamos sabiduría.
de parte de Dios para todo. Entonces, yo sé que tú y yo podemos pedir sabiduría porque el Señor nos invita a que pidamos sabiduría. Pero también podemos pedir por sanidad. Podemos pedir al Señor que nos guarde y nos cuide y nos saque de cualquier dificultad o de alguna aflicción. La Biblia dice también en Santiago, en el libro de Santiago, que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Y la oración de ese justo, de esa oración que hicimos, la oración de fe va a sanar al enfermo. Entonces, la Biblia dice que la oración, cuando los ancianos de la iglesia, cuando los pastores, cuando los ministros oran por ti, te ungen con aceite, si estás enfermo, hay una manera, una oración, esa oración de fe es la que sana. Entonces, en el nombre del Señor, cuando tú oras en el nombre del Señor, cuando oramos en el nombre del Señor, recordamos su sacrificio. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando oramos en el nombre del Señor, estamos diciendo, Señor, nosotros creemos en tu sacrificio y que cuando tú moriste en la cruz del Calvario, no solamente moriste en la cruz, el Señor fue azotado antes de llegar a la cruz. Y Él dice que todas esas heridas que están ahí en su espalda son para que nosotros sepamos que por esas heridas específicas, nosotros ganamos la sanidad. Nosotros recibimos la sanidad para nuestro cuerpo. Así que es algo que Él lo prometió, es algo por lo cual Él murió, es algo por lo cual Él nos dice que podemos orar. ¿Está alguno enfermo? Oren. Y recuerda, cuando Jesús estaba aquí, habían algunas oraciones que sus propios discípulos dicen, alguien le vino a reclamar a Jesús, Señor, ¿por qué será que no pudieron tus discípulos hacer este milagro? Y el Señor dio su respuesta, pero el asunto aquí es que al final Jesús dio la respuesta positiva y esta persona tuvo su milagro. Entonces, como decíamos al principio, pide y sigue pidiendo. No vamos a quedarnos aquí con teología de que porque será. Sabemos que hay sanidad porque en el nombre de Jesús, en aquel que fue azotado por nuestra sanidad, nosotros le pedimos a Dios y lo hacemos. Si hay que llamar a alguien, a un anciano de la iglesia, a un pastor, un ministro, si hay que colocar el aceite, lo hacemos de acuerdo como la palabra lo dice, creyendo con una oración de fe. Es todo lo que necesitamos para la sanidad. No importa de cuál enfermedad. En aquella época hasta leprosos. Eso era incurable en la época de Jesús, ¿cierto? Pero Jesús hasta los leprosos sanaban. En esta época el Señor sana del virus, el Señor sana de cáncer, el Señor sana de cualquier enfermedad. Él tiene el mismo poder. No solamente nos sana, Él nos perdona. Dice en Salmo 103, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Tú sabes que a veces hay pecados que están unidos a enfermedades o hay pecados que hemos cometido o cuando se ha cometido pecado contra nosotros y hay trauma en nuestra vida, hay desesperación en nuestra vida, entonces también vienen enfermedades. Pero Él perdona todos nuestros pecados y Él sana todas nuestras enfermedades o dolencias. En el Salmo 107, 19, como te decía, me encanta orar los salmos. Dice así, socorro Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Entonces, ya sea que tú tengas enfermedad o que tú estés en una dificultad o que tú estés en una aflicción, la Biblia dice que hay respuesta a tu oración. Tú puedes pedir a Dios, seguir pidiendo y Él va a contestar tu oración de sanidad. Pero no solamente vamos a pedir por sanidad, podemos pedir por alegría. ¿Sabías eso? El Señor nos quiere alegres, el Señor nos quiere que nosotros disfrutemos la vida. El Señor murió en la cruz del Calvario. Dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es más, el Salmo 16:11 nos dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hay una manera de vivir gozosos, hay una manera de vivir con placer, viviendo con Dios. Y nosotros podemos pedirle a Dios eso. Yo le pedí al Señor eso. Le dije, Señor, wow, llegué al punto de mi vida, no sé cómo vivir feliz, no sé cómo ser alegre. Y yo sé que tu propósito era darme una vida plena y abundante. Y si eso es para aquí en la tierra, no sé, tal vez es solo para el cielo, Señor. En aquella época le pedía, si es para esta tierra, yo lo quiero. Y tú puedes pedirlo. Y dice la Biblia, aquí en el Salmo dice que Él te va a mostrar ese camino de la vida y Él te va a conceder esa alegría. Así que si deseas en tu corazón esa alegría, ¿por qué no pedírsela al Señor? Él también es la fuente de gozo. Así es, no pienses que Dios es la fuente solamente para el pan, no pienses que Dios es solamente la fuente para tu trabajo. Dios es también la fuente de gozo.
Es importante comprender que la alegría también o el gozo es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que por esto, cuando hablamos de alegría, no estamos hablando de esto circunstancial, que estoy alegre porque hice un viaje, estoy alegre porque estoy viendo una película de risa, ¿verdad? No, estamos hablando de que es un fruto del Espíritu Santo, que es algo que el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos aliamos con Él, sale, ¿verdad? Se siente. Entonces, a veces cuando no sentimos alegría y gozo, debemos entonces mirar si hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces hay que también ir a Dios con esto, con estas peticiones, pero pedirle, Señor, yo quiero alegría. También podemos pedirle al Señor por guía. Al Señor le encanta cuando nosotros le pedimos que nos guíe. Así es, porque cuando nosotros le pedimos a Él que nos guíe en algo que queremos hacer, estamos diciendo, antes de tomar un paso, yo quiero hacer tu voluntad. Y a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Antes de dar un paso y antes de llegar al final, yo tengo fe que voy a llegar porque tú vas conmigo. Y a Dios le encanta la fe. Le encanta que una persona diga, yo no sé cómo, pero voy a ir a Dios en fe porque quiero eso, lo veo y lo voy a ir por Él, pero le voy a pedir que me guíe. Adicionalmente, a tener fe de que lo voy a alcanzar, Él es el que me va a guiar. Entonces tengo fe en Dios, realmente en Dios, no en mí solamente, en Dios. Entonces, confía en el Señor con todo tu corazón, nos dice el Proverbios, ¿verdad? Y no dependas de tu propio entendimiento. No lo voy a hacer solamente con lo que estudié en la universidad. Tú puedes ser muy, tal vez, estudioso, una persona sabia naturalmente, habilidosa, pero el hombre más sabio del mundo te dice que lo mejor que puedes hacer es no ser sabio en tu propia opinión. Y yo creo que eso es importante. El hombre más sabio del mundo te dice no seas sabio en tu propia opinión, más bien confía con todo tu corazón en Dios y busca su voluntad en todo lo que hagas. Cuando tú buscas su voluntad en todo lo que tú haces, Él te va a mostrar qué camino tomar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiere decir que tú llegas a Dios en tu oración, tú le dices, Señor, guíame en este negocio que voy a hacer. Y entonces ahora tú vas a tener tus ojos abiertos, tus oídos despiertos, porque vas a ver señales, vas a ver puertas abiertas, vas a ver así de citas divinas y tú vas a encontrar que Dios muestra, Dios se encarga de que tú sepas de que Él te está mostrando el camino que tú debes tomar. Y cuando tú tomas el camino, 1, 2, 3, de ahí salen los milagros, de ahí salen los grandes testimonios. ¿Por qué? Porque podemos decir, mirando hacia atrás, ese era Dios que me estaba mostrando el camino, no me equivoqué, escuché bien. Así que si dejas que Dios te guíe, tus pasos, paso a paso. Si tú has tomado paso, tú sabías que Dios te llamó a algo. Yo quiero que tú sepas que Dios también tiene un GPS que ayuda a que la ruta la vuelve a recalcular. Muchas veces empezamos a tomar buenos pasos, pero nos echamos por la derecha, nos echamos por la izquierda. Pero sabes, cuando llegamos a Dios en oración y en humildad y le decimos, Señor, no sé dónde me perdí, no sé, como aquel muchacho pródigo, ese hijo, ¿verdad? Que se fue, el desperdiciador, que desperdició toda su herencia y él dijo, ay Dios mío, ¿dónde fue que me equivoqué? No, él fue y se dio cuenta dónde se equivocó y dijo, voy a regresar. Él se equivocó en el principio, en el camino al comienzo. Algunos nos hemos equivocado en la mitad del camino. Igual, vamos a ir a nuestro Padre Celestial y vamos a decirle, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Hasta dónde me devuelvo? Y vamos a comenzar nuevamente. Señor, muéstrame ese nuevo GPS. Él tiene planes para bien para ti. Los planes de Dios son para bien, así es. Así que tú debes saber que aun cuando estés experimentando batallas, pero si tú sabes que Él te dijo, toma ese camino, Él está contigo. Entonces tú sabes que tú vas a ser victorioso porque Él tiene el control. No estás solo. Eso es lo más importante. No eres independiente. Dios está contigo. Y Él tiene un plan divino. Pero ¿sabes también por qué más puedes pedir? Tú puedes pedir por fe en ti misma. Yo sé, muchas veces pensamos que Dios quiere que tengamos fe en Dios solamente. Pero nos damos cuenta que con todos los héroes de la Biblia, el Señor no solamente, estas personas no solamente tenían fe en Dios, estas personas también tenían fe en ellas mismas, que ellas podían tomar una decisión. El Señor nos dice, como le dijo Josué, mira que te mando, que tú te esfuerces, que tú seas valiente, que tú no temas, que tú no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces tú dices, yo sé que el Señor está conmigo, entonces yo voy a ser fuerte, yo voy a ser valiente, yo voy a creer que yo voy a poder hacer esto porque Él está conmigo.
Dice Filipenses 4:13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas. Es una porción bíblica hermosa. Es algo que tú puedes repetir y puedes llevar a Dios en oración. Señor, yo quiero ser esa persona que confía en ti y que confía en que yo voy a poder hacerlo. Yo voy a poder pasar por esta circunstancia. Si nosotros miramos en Filipenses 4 de qué está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo, yo sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Tú le puedes decir al Señor, Señor, yo creo que en esta situación de abundancia tú me vas a ayudar, tú me vas a guiar. Yo creo que yo puedo. Yo creo que yo puedo entrar a esa reunión. Yo creo que yo puedo entrar con ese grupo de personas. El Señor te está abriendo las puertas de la abundancia y tú puedes, así como el apóstol Pablo. O tal vez estás en la escasez y tú dices, Señor, yo puedo. Yo sé que con tu sabiduría, yo sé que con tu guía, esto que tengo en la mano, tú me vas a ayudar. Nunca voy a pasar necesidad. No, hay escasez, pero no en mi casa hay pan, ¿verdad? Yo sé vivir este tiempo de escasez, lo sé vivir. ¿Cómo? Con Dios, que es mi fuente, el cual me ama y me provee todo lo que yo necesito. Y todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Así es, en los momentos felices, en los momentos tal vez de escasez mundial, nosotros podemos confiar en que tenemos una fuente y esa fuente es Dios. Lo digo porque pasó esta epidemia, esta crisis, y yo sé que ha sido triste para muchos. Todos hemos perdido algo en esta crisis, pero ¿sabes qué? Dios ha estado con nosotros. Dios ha sido nuestra fuente. También hemos visto cosas maravillosas pasar. A todos los que hemos obedecido lo que Dios nos ha dicho que hagamos en esta época, hemos visto su mano y hemos visto a Dios hacer milagros, hemos visto a Dios hacer proezas, hemos visto a Dios hacer cosas maravillosas. Lo hemos visto cómo nos da fuerzas para hacer lo que Él nos envió a hacer. Y entonces podemos testificar de que es real este Filipenses 4, lo que dijo el apóstol Pablo. Tenemos fuerza en Dios porque Él es el que nos da la fuerza para hacer lo que Él nos envió a hacer. Así que te invito a que tú leas la palabra de Dios diariamente y que tú descubras motivos por los cuales no solamente orar a Dios, sino también agradecerle a Dios. La oración y la palabra de Dios van juntos. Así que yo te invito a descubrir muchos otros motivos de oración que Dios nos revela a través de su palabra. Y ahora recibe la bendición sacerdotal que se encuentra en número 6. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Ha sido un placer estar contigo en el día de hoy. Mi nombre es Rebeca Segebre y nos vemos en la próxima. Queremos comenzar el año de la mano con Dios y es por esto que iniciamos el año con un reto de 21 días de oración. Yo, Rebeca, estoy comprometida no solo a orar estos 21 días, pero también a enseñarte a orar por tus necesidades, orar la palabra de Dios y todo lo concerniente a la vida de oración. Te presento mi nuevo libro, Pídeme, llevando nuestras peticiones a Dios en oración. Este libro de estudio y devocional diario de oración te enseña a orar y a fortalecer tu vida de oración cada día.